Análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Los venezolanos, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo interpretan? Y lo comentan. Tendencias del acontecer nacional en Análisis situacional. ¿Cuál es la realidad de los derechos humanos en Venezuela? ¿Quiénes realmente han violado los derechos humanos en nuestro país? ¿Son ciertas las acusaciones contra el gobierno venezolano por violación de los derechos humanos? Esa es la situación que analizaremos a continuación. Hoy nos acompaña Tarek William Saab, poeta y político. Toda su actividad pública ha estado asociada a la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Fue constituyente, fue parlamentario, fue gobernador del estado Anzoátegui durante el periodo 2004 y 2012. En diciembre del 2014 fue elegido por la Asamblea Nacional para ocupar el cargo de defensor del pueblo venezolano y luego fue designado como presidente del Consejo Moral Republicano para el año 2015. Gracias por estar con nosotros en este análisis situacional. Gracias a ti, Oscar, por la oportunidad de conversar con tu audiencia. Se cumplen 13 años del golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, en abril del 2002. Tú fuiste uno de los políticos perseguidos y asediados por la disidencia de aquel entonces, aún siendo parlamentario y estar protegido por la inmunidad. Correcto. ¿Cuál fue la situación? ¿Cuál era la situación de los derechos humanos en esas 24 horas, en esas 48 horas que duró el golpe de Estado? Allí se anuló no solo la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos de facto, ¿no?, totalmente derogada, sino que se cometieron crímenes que se pueden calificar de atentados a los derechos humanos, particularmente violaciones al derecho a la vida, puesto que, como se conoce ya, hay videos, hay fotografías, hay escritos. Ese golpe de Estado prácticamente fue anunciado. Recordemos que Fede Cámaras participó en ese golpe de Estado, su presidente Pedro Carmona Estanga, lo que se llamaba la CTV. Hubo partidos políticos de oposición que abiertamente apoyaron los medios de comunicación, prácticamente los dueños lideraron de medios de comunicación, según los videos, revelan, y lo dicen los propios militares golpistas, revelan que quienes articularon ese golpe de Estado fueron los dueños de los medios de comunicación, radio, prensa escrita, televisión de la época. Y pudimos ver cómo, a partir de la aprobación de las llamadas leyes habilitantes que permitieron, por ejemplo, la ley de pesca, la ley de tierra, incluso de hidrocarburos, etcétera, darle al Estado venezolano la oportunidad de, en temas totalmente estratégicos para el país, tener el control de los mismos, comenzó ya y se disparó de una vez por todas esta conspiración para derrocar a un presidente constitucionalmente electo, con apoyo incluso ese golpe de Estado de los Estados Unidos de América, porque está comprobado que también ellos tuvieron responsabilidad en la articulación de todos estos sectores que tú acabas de mencionar, que concretaron ese golpe de Estado durante el 11, 12 y 13 de abril. Yo te diría, anteriormente a la fecha 11, 12 y 13 hubo un acto que fue realizado en La Esmeralda, conocida como el Pacto de la Esmeralda, el 5 de marzo, donde vemos aquella foto famosa donde sale el padre Ugalde, rector de la UCAP. Y por la iglesia, no solamente imagínate los medios, tú, como representante de la iglesia. La iglesia tuvo un papel relevante. Así es, el padre Ugalde representando a la iglesia, Carmona Estanga, el dictador. Presidente de Fede Cámaras. Exacto, y Ortega, como presidente de la CTV, firman ese pacto que prácticamente fue el disparador de todo lo que se concretó con el decreto Carmona posteriormente. Hubo el goteo militar, no se te olvide esa táctica de que aparecían
videos de militares llamando a derrocar abiertamente al presidente de la República, y obviamente cuando se concreta el golpe, los derechos humanos desaparecieron. Yo pudiera decir desaparecieron de la faz del territorio nacional. Las élites venezolanas asumieron una estrategia insurreccional, no democrática. ¿Cuál crees tú que es el perfil de las élites venezolanas? ¿Son democráticas? ¿Son conspiradores por naturaleza? Pero la respuesta me la da una vez que regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba acerca de las élites y su perfil democrático, pero en el contexto de tu detención, de la violación de tus derechos humanos durante el golpe del 2002. Mira, teniendo inmunidad parlamentaria, a nosotros no se nos respetó esos derechos civiles y políticos, porque primero nos asedia un grupo totalmente disociado de personas muy violentas que querían ingresar a la residencia donde yo vivía e incluso secuestrarme. Estaban allí presentes los llamados, o los hermanos Inestrosa, vinculados a Pérez Recao. Pero un grupo también de gente totalmente, yo diría, en su cuestión que tú la estudias mucho, la neurotización totalmente violenta, muy afectada en un odio extremo, con alguien que era incluso vecino de ellos, con quien ellos charlaban, pero también trajeron gente de otras partes, para que yo me entregase a ellos y me linchasen físicamente delante de esa turba. Cosa que me negué y finalmente entre las 9 y la 1 del mediodía ocurrió todo eso, hasta que me hace preso la DICIP de manera totalmente violatoria, como te dije, a nuestros derechos. Previo a todo eso, en la madrugada, por cierto, una anécdota que te digo rápidamente, yo estuve, digamos que, cubierto en 2 casas, ¿no? Antes de llegar a la residencia donde yo vivía. Estuve con el presidente de la República, Nicolás Maduro, su señora esposa, diputada Cilia Flores en aquel momento, el diputado Pedro Carreño, entre otros. Y de verdad, yo pensaba luego que veíamos pasar el tiempo, las cosas que salían en los videos, en la televisión, que estábamos en vivo viendo eso. A mí se me ocurre, le digo al presidente, en aquel momento diputado Nicolás Maduro, vamos a llamar al presidente Chávez, ver lo que está pasando, que él nos diga la verdad. Y del telefonito nuestro, del telefonito mío, llamo al edecán de guardia y él me pasa al presidente. El presidente Chávez me dice, mira, yo no quiero más derramamiento de sangre, yo voy a hacer un acto por la paz de mi país. Y prácticamente, bueno, voy hacia un presidio, pues. Me voy a entregar. Fue terrible conocer eso. Yo recuerdo haberle dicho, presidente, conviértase en un presidente preso, un preso de conciencia, denuncie lo que está pasando. Nicolás, el presidente actual, en aquel momento diputado, conversó con él. También, bueno, todos poniéndonos a la orden. Cuando la diputada Cilia Flores, actual primera dama, habló con el comandante Chávez, estalló en llanto, pues, o sea, porque era un momento ya muy duro. Y luego vimos las imágenes donde el propio presidente aparecía ya en Fuerte Tiuna, rodeado de los militares golpistas, y bueno, la historia ya es conocida. ¿Percibías que podía producirse una escalada con asesinatos Sinceramente políticos? Sí. No, en ese momento, te digo la verdad, lo que se podía percibir era que podía pasar el formato de Chile. Una cacería de brujas contra todo el sector vinculado al presidente Chávez, con asesinatos, con encarcelamientos masivos, como en efecto ocurrió con nosotros. Yo recuerdo que la primera dama Cilia Flores me decía que no me fuera porque me iban a hacer preso. Me dice, Tarek, a ti te van a hacer preso en tu casa. Yo sé que tú quieres a tus hijos, pues te van a llevar preso. Y en efecto ocurrió, pero eso que tú señalas como percepción era totalmente multiplicado en todas partes. Va a ocurrir lo de Chile, se presentarán fusilamientos masivos. Yo creo que eso iba a pasar.
Lo que mucha gente no entendió fue algo que para mí está en el récord Guinness. Un presidente derrocado vuelve al poder 48 horas ¿Por qué? después. Yo creo que no midieron el apoyo en la Fuerza Armada que tenía el presidente Chávez, sobre todo en los mandos medios. Subestimaron. Subestimaron enormemente el poder que él tenía también de conexión con el pueblo. Cuando el pueblo se entera que él está secuestrado, que podían incluso matarlo, sale masivamente a las calles, toma cuarteles, exige a la Fuerza Armada que haga un pronunciamiento que en efecto ocurrió, y por eso Chávez regresa en la madrugada, 2 de la mañana del año 2014. Recuerdo que lo recibí en la puerta principal, estaba Adán Chávez, su hermano, y otro grupo, y bueno, era como regresar del abismo, resucitar. ¿no? Sí, yo recuerdo una anécdota, si me permite, para terminar esta parte ya de esos días. El presidente Chávez me dice, cuando yo estaba preso en Turiamo, me colocaron un televisor blanco y negro pequeño para yo ver las noticias, y de pronto vi cuando te llevaron preso y te golpearon, y yo dije, no, esto ya es como que el colmo lo que está pasando, y en verdad estamos vivos, me decía. Eran nuestras élites democráticas. Bueno, ve que se corresponde estas anécdotas con tu interrogante. Yo creo que totalmente antidemocráticas, totalmente asociadas a salidas inconstitucionales por una gran ambición de poder, por una gran ambición de repartirse una especie de, yo ni siquiera diría de cargos burocráticos, no lo veo así. Son élites que todavía persisten como para caerle a las riquezas naturales venezolanas y verlas como una especie de repartición de un botín, como ocurrió en el pasado. Yo creo que el decreto totalmente ilegal y bochornoso de Barack Obama tiene ese contenido. Para nada tiene que ver con sanciones a 7 personas, porque él no es un juez en Venezuela. Los únicos que pueden sancionar funcionarios venezolanos en Venezuela son los jueces de este país. Luego de un tribunal acreditar a quién va a ser la defensa, permitirle el derecho a la defensa, y ese procesado, en caso de haber cometido delito, llevar un juicio justo. Obama tira este decreto obviamente para amedrentar a la nación, para propiciar un clima que se le ha devuelto. Yo creo que está derrotado política y moralmente con esta aberración, y diplomáticamente, pero sabemos que, y lo he dicho, el fondo de ese decreto es apoderarse de las reservas más grandes de petróleo que hay en el mundo. Y eso es una élite, fíjate, esa es la élite de las élites, esa es digamos, yo diría, dentro de la élite es la supraélite, la que gobierna los Estados Unidos y que estuvo vinculada al golpe de Estado del 11 de abril y que ha estado vinculada a todas las conspiraciones, porque te hablo como vocero institucional, como vocero de un poder público nacional, como vocero del Estado, y efectivamente es totalmente inaceptable, indignante que una potencia extranjera tenga a mal violar el artículo 1 de nuestra Constitución para prácticamente derrocar un gobierno legítimamente constituido. La estrategia insurreccional ha continuado. La rechera, la salida, la guerra económica. Los responsables y actores del golpe de abril del 2002 fueron perdonados por un decreto de amnistía del presidente Chávez. Pero aún así pareciera que son las mismas caras, los mismos actores que insisten en una estrategia insurreccional. ¿Es conveniente el perdón? ¿Es conveniente la sanción? ¿Qué crees tú? Mira, fíjate que tanto se ha hablado del signo que han querido darle algunos sectores del país a Chávez como autoritario, etcétera. Pero él demostró muchas veces un gran sentido humanitario, humanista. De hecho, tú lo acabas de escribir. Quienes lo derrocaron, esa élite que lo derrocó, fue perdonada. Ningún dueño de medios fue procesado, a pesar de que ellos participaron abiertamente en el golpe de Estado. La cúpula militar que participó abiertamente a través de un dictamen totalmente atroz de la antigua Corte Suprema de Justicia, dijo que ellos actuaron preñados de buena voluntad, un dictamen para la infamia, ¿no?, de
de las leyes venezolanas y de la historia jurídica de nuestro país. Pero voy más allá. Reincidieron. Esa élite que tú mencionas reincidió una y otra vez. Todavía mantiene. Y continúa reincidiendo un gran sector de ellos, aupados, vuelvo y te repito, por una potencia como los Estados Unidos, porque te voy aquí a dar una evaluación como ciudadano, fíjate. A la muerte de Chávez, que fue sorpresiva, inesperada para vastos sectores del mundo entero, los Estados Unidos de América vio la oportunidad de apoderarse definitivamente del gas, del agua y del petróleo venezolano. Habida cuenta que ese gran líder, que incluso la oposición ahora venera, porque fíjate tú que los más radicales antichavistas ahora hablan de Chávez como una especie de Buda. De líder religioso. No, y te lo mencionan a cada rato. Entonces pienso finalmente que esa reincidencia, a pesar de todo lo que hemos analizado como perdón, tiene que evaluarse para una reflexión profunda y que el debate termine culminando y el diálogo y el arma constitucional y el voto como instrumento en dirimir todas estas diferencias y no recurrir a esas reincidencias delictivas, criminales que terminan finalmente por afectar y bañar de sangre a todo el país. Mira, hoy el gobierno venezolano es acusado de violador de los derechos humanos. Se intenta incluso crear una matriz internacional. ¿Cuál es realmente la situación de los derechos humanos en nuestro país? Pero la respuesta me la da cuando regresemos de esta pausa. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba cuál es la situación verdadera de los derechos humanos en Venezuela. Mira, yo he dicho que a diferencia de lo que ocurrió en los años 70, 80 y 90, 60. de los cuales, en testimonio personal, fui activista de ONG de Derechos Humanos y defensor de derechos humanos como abogado, como militante, a finales de los 70, de los 80, de los 90. Es decir, nadie me va a echar mi cuento sobre esta materia porque ha sido mi vida, como bien lo dijiste en el prólogo de esta entrevista. Allí hubo una política institucionalizada de terrorismo de Estado y de exterminio del adversario a través del uso de las armas, con la desaparición forzada, con los encarcelamientos masivos sin juicios previos y con incluso la ilegalización de la política. Te concluiría que ni siquiera en las dictaduras militares de la época ocurrieron eventos como el Caracazo, cuando se utilizó 4 batallones del ejército para, como una especie de tierra arrasada, eliminar a 3.000 venezolanos, acribillando edificios, zonas residenciales, lanzándolos luego a fosas comunes que fueron descubiertas por obreros del aseo urbano y no por el Ministerio Público. Ninguno de esos casos se indagó, no hubo culpable, no hubo responsable. Pienso que en esta época, independientemente que yo reconozco que ocurren violaciones a derechos humanos en casos puntuales cuyas responsabilidades recaerán en los que las cometen, no es una política del Estado instruir a que se violen derechos humanos. Todo lo contrario, tú ves que ahora el Estado, a través de los diversos órganos de poder, procesan a quienes han cometido ese delito y buscan sancionarlo de manera ejemplar, independientemente, repito, que puedan ocurrir, particularmente en las policías, todavía esa endemia del maltrato, del atropello, por el cual desde la Defensoría del Pueblo estamos luchando para erradicar. ¿Es posible el diálogo, la creación de consensos, sí, las alianzas, yo estoy de acuerdo, la cohabitación, sí. cuando yo tienes enfrente a un adversario que insiste en una estrategia insurreccional? Yo creo que sí, porque independientemente que en este momento ese sector que tú calificas como promotor de la estrategia insurreccional pudiera ser el que está tomando la batuta, en la oposición venezolana, parte de la vida familiar de este país, hay gente que piensa y sabe que una insurrección armada, un golpe de Estado, el desconocimiento de la autoridad establecida implicaría simple y llanamente un conflicto bélico interno que terminaría aniquilándonos a todos sin excepción. Por lo tanto, propicio ese entendimiento, estoy a favor de que haya ese diálogo y que haya esos consensos con ese sector
que no está desconociendo la autoridad establecida y que cree en la civilización, en el civismo como mecanismo para dirimir las diferencias. Yo te concluyo rápidamente. Ese sector opositor ha cometido dos errores estratégicos garrafales. Primero, desconocer la victoria del presidente Nicolás Maduro con un 2% que es notable. Si tú te pones a ver que George Bush gana con el 0,1 Al Gore, luego de mes y medio con una lupa viendo si ganó o no ganó, algunos dicen incluso que no ganó, pero bueno, al final con un 0,1 gana y se le proclama presidente. Sánchez Serén en El Salvador gana con el 0,2 a Arena, que es un grupo de ultraderecha. Ni siquiera Arena llamó a la insurrección como lo hizo el candidato perdedor en el año 2013 aquí. Por eso yo digo que ese sector tiene que ir siendo desplazado por la política y esas élites que tú mencionas, insurreccionales, tienen que entender que esa no es la manera. Incluso, ¿cómo tú explicas que habiéndose dado las elecciones municipales, obteniendo incluso la oposición importantes municipios, pero los sectores afectados al gobierno, la gran mayoría de esas municipalidades, ¿cómo tú explicas que un mes después se lance esta fórmula de la salida, del desconocimiento de la autoridad que degeneró en 43 muertos, violencia, 800 lesionados? Es decir, eso nos tiene que reflexionar. $10.000 millones en pérdidas materiales. 10.000 millones de dólares en pérdidas materiales con las subsiguientes devaluaciones que pudiera tener nuestra economía, pero también recordemos lo que pasó con el golpe de Estado el 11 de abril y el paro petrolero. Eso también significó más de 30.000 millones de dólares que jamás se van a poder recuperar. Por lo tanto, yo creo que es el gran momento de la reflexión, del entendimiento y de la alta política en el país. Muchas gracias, Taret, por este Muchas gracias a ti, situacional. Muchas gracias. Y ahora las conclusiones. Hay evidencias irrefutables que existe una estrategia insurreccional continuada para derrocar al gobierno legítimamente constituido, desconociendo y subestimando la capacidad de respuesta del chavismo y su extraordinaria fuerza social y política. Hoy, solo el gobierno bolivariano puede garantizar la paz social y la estabilidad democrática. Debe prevalecer hoy más que nunca el diálogo y el consenso, la convivencia ciudadana para salir adelante como sociedad. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales y a participar con sus preguntas y sus opiniones. Soy Oscar Chemmel y los espero nuevamente para un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.